Mi nombre es Elizabeth Gallego, soy directora y editora de Ediciones Liz y la editora de Ana María para esta obra de los años urgentes. ¿Alguna cultura tenemos? Yo solo me animo a declarar de que sé leer y presumo de entender lo que leo, lo que ya hace buena cosa. Si sé escribir, eso ya es una tarea bastante más compleja. Y si juzgara por las pocas cartas de amor que me envié, escribo pésimo porque no tuve ningún éxito en la vida. Y por lo mismo, envidio a quienes efectivamente pueden escribir bien y ganarse la vida en esto. Me contaba, estas son anécdotas, algunas anécdotas son familiares. Entonces, había dos primos particularmente flojos en esto. El senador Coro, y Gabriel Ruiz Tagle, que también es primo, que parece que contaban con algunos pesos, entonces optaron tempranamente por subcontratar a la prima Ana María, que escribía por ellos para que pudieran bañarse en la piscina. Para que vean que desde la más tierna infancia... ¿Se nace o se hace escritora? Es una pregunta bastante clásica. Y en el caso de Ana María, por supuesto que hay mucho de hacerse, pero también hay algo de herencia materna, de doña Blanca Correa, que escribía. De hecho, a lo mejor no lo saben ni siquiera la familia, pero yo estuve preguntando a las generaciones más antiguas, aún vivas, y dicen que doña Blanca Correa, que escribía como poema, Correa también. Correa también. Pero como no hacer que tenemos. Y eso dice primo hermano. Bueno, doña Blanca Correa escribía y escribía poemas. Y en alguna etapa de su vida, y eso es lo que no saben ellos, escribió algunos poemas más bien eróticos. Lo que en esa época era impensable en una mujer. Entonces, para que nadie la pillara, empezó a usar un seudónimo. Y ese seudónimo fue Ana María. Por lo tanto, y esto ya es cosecha mía, probablemente esta hija, la hija mayor de doña Blanca, fue la proyección erótica de los poemas de su madre. Para que ustedes le saquen alguna vuelta. Para que vean la responsabilidad que significa. Bueno, Los años urgentes. ¿Es un libro autobiográfico o no? Tiene muchos aspectos autobiográficos, sin ninguna duda, y otros que son de interpretación más libre. Pero hay las relaciones entre la vida real y el libro, a mí me parecen bastante obvias, y para mí además resultaron bien entretenidas, porque Ana María estudió pedagogía en castellano, igual que mi mamá en la Universidad Católica. Claro que a mi mamá le tocó, como es un poco más antigua, le tocó estudiar en 18 con Alonso de Valle, que es donde hoy día está el Duoc, si es que alguien lo ubica en una casona que era muy bonita. Y las primeras generaciones que estudiaron castellano en el Campus Oriente, que es el campus donde me tocó estudiar a mí, años después Derecho en castellano, es el lugar donde te tocó estudiar. El campus. A mí también tocó puro Campus Oriente. Puro campus. Entonces, las relaciones son bien evidentes. El nombre de la personaje, Eloísa Díaz Larraín, bueno, evidentemente Larraín es una referencia materna nuevamente de la Correa Larraín, esta familia Díaz del Río, con Díaz, no sé por qué a mí siempre me ha sonado, porque conocí una familia Díaz del Río, así que ahí hay otra relación bastante obvia. La personaje estudia literatura, la autora estudió pedagogía en castellano. Las simpatías políticas de la Eloísa son más o menos las simpatías políticas de la autora.
Ambas estudiaron en la Católica. Hay un gesto de vanidad así que pasa desapercibido, y eso lo sé porque lo investigué. Eloísa, para los que hayan leído, entra en el número 1 a literatura en la universidad. Bueno, la autora, a través de eso, presume un poquitito de su propia trayectoria. Porque cuando dio el bachillerato, de 27 puntos posibles en esa época, sacó 26. Es decir, fue de las alumnas más destacadas de la época en este tema. Creo adivinar, también estaba preguntando algo, la personaje, la Eloísa, por lo menos los hombres, porque siempre cuando leemos sobre personajes femeninos, bueno, no voy a generalizar, al menos yo, como que uno trata de imaginarse y le pone más belleza o menos belleza, más características o no físicas a las personas, con los personajes femeninos. No ocurre lo mismo con los personajes masculinos, sino que es con, no sé, para los que leyeron el séptimo de línea, Adiós al séptimo de línea, Leonora, que es como el personaje ícono femenino del libro, uno se la imagina la espía, que si yo, y no termina, pues yo por lo menos no tengo idea, medio enamorado de la Leonora sin que jamás existiera una descripción física de ella. Eloísa Díaz, tenemos algunas pistas más. Era como muy insegura respecto de su belleza, pero claramente era una mujer atractiva. No tengo idea si Ana María era insegura de su belleza, pero por testimonio de muchos hombres de la época, pretendientes nunca le faltaron. Así que también ahí hay referencias bastante obvias. No. Hay una referencia que a mí me causó gracia, y de esto pocos saben. En el libro Eloísa, pero en boca de Ana María, se queja de la cantidad de hermanos humanistas que había en la escuela de literatura de la época. Y eso, para los que no sepan, es la verdad. Esto lo sé por mi mamá, que había muchos hermanos humanistas que eran profesores y también estudiantes. No era raro que tuvieran compañeros de curso. Ahora, la autora como que se queja de esa situación. En esto yo tengo una experiencia contraria. Yo a los hermanos humanistas les tengo cierta devoción, particularmente la cultura del Martín Panero, que nosotros te hizo clases, que debe haber sido la persona más culta, severo y todas las cosas que uno puede decir de un español así duro, pero de una cultura absolutamente asombrosa, de una memoria absolutamente asombrosa con la que tuve la oportunidad muchas veces de conversar. No tenía ni conversar, solo lo escuchaba, porque uno no tenía mucho que aportarle a un hombre de esa cultura. Y por lo tanto, no comparto esa visión crítica de los hermanos humanistas en la escuela de lenguas, porque creo que fueron un aporte extraordinario. Martín Panero, el hermano Santiago Rosa, en fin, fueron hombres de primera categoría. Entonces, hago todas estas digresiones porque a mí me pareció muy bien escrito el libro. Es un libro, yo sé que a lo mejor es medio ofensivo, que yo diga simplemente es un libro entretenido, pero es una gran gracia de un libro. Se lee muy bien. Tú eres de frases cortas, lo que yo agradezco mucho. Cambias quién habla, va cambiando todo el rato en el libro, y eso es un juego muy interesante desde el punto de vista estrictamente literario, y por lo tanto creo que es muy bien logrado. Encuentro increíble, felicitaciones y agradecimiento a la editorial de que a esta altura del planeta se publica un libro de esta extensión. Esto ya casi no pasa, pero habla de la confianza en una muy buena escritura. Muchas gracias, senador. Quisiera agradecer también a algunas autoridades presentes: el senador Uschel, el senador Juan Antonio Coloma, el senador Kenneth Pugh. Si me falta alguno, me disculpa. Y
Y a la senadora Carmen Gloria Aravena, muchas gracias por venir y perdón que no me había llegado la información. Yo llegué tarde, perdón. Muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos, a la familia, a la gente que viajó de Santiago, de Villa Alemana, de Concón, de diferentes lugares para acompañar a Ana María en este momento. Quiero contarles un poco de la editorial. Ediciones Liz es una editorial independiente, autogestionada. Nace de la necesidad de romper con la industrialización del libro como objeto comercial y preservar el amor por los libros hechos a mano. El libro que ustedes tienen acá está completamente realizado a mano, se pliegan los cuadernillos, se cosen, se encuaderna con este vinilo rojo y después con calor, y con este calor que hace, hacemos el dorado que tanto le gusta a Ana María. Muchas gracias a nuestros encuadernadores artesanos, a Macarena Rivas, que está presente, a Flavia Paredes, que no nos pudo acompañar, pero son ellas las que le dan la magia y dedican muchas horas a coser estos libros porque son eternos. Ahora, quiero decirles algo, este es un libro corto, pero que se lee rápido. Es de así como decía el senador, es de frases muy cortas y muy precisas. No hay que estar volviendo atrás porque nos perdimos de algo, sino que va avanzando con mucha fluidez. Nuestros tirajes son pequeños, a precios accesibles, porque valoramos el trabajo artesanal, cooperativo y respetamos a nuestros artesanos y a los autores. Bueno, para nosotros también es un honor haber recibido a Ana María en esta pequeña casa editorial que elegiste para esta gran obra. Lo hemos conversado varias veces con Ana. La literatura tiene la capacidad de crear mundos, crear universos y también de retener la memoria. Y eso es algo muy importante dentro de la novela. La memoria es lo que nos hace finalmente seres humanos. Le dejo la palabra, la voy a presentar para quienes no la conocen. Ana María del Río, escritora, es una escritora chilena de la generación de la nueva narrativa chilena de los 90, postdictadura. Su tema dominante es la visión crítica de la sociedad chilena con hincapié en la figura femenina. Es además profesora de castellano de la Universidad Católica de Chile de 1995, con estudios especializados sobre literatura realizados en Houston y en Pittsburgh. Su producción consta de varias decenas de libros y sus géneros dominantes son la novela y el cuento. Sus destinatarios son tanto adultos como jóvenes y niños. Sus obras han sido traducidas y publicadas en Estados Unidos, Italia y Alemania. Debutó en el ámbito literario con su colección de cuentos Entre paréntesis, con el que ganó el premio municipal con el cuento en 1985. Luego le sigue su primera novela, Óxido de Carmen, que obtuvo el premio María Luisa Bombal en 1986, obra que fue traducida al alemán y al inglés, que aborda la metáfora de la dictadura chilena, traducida a la presión familiar sobre los personajes femeninos, propios de las familias tradicionales chilenas entre las décadas de los 60 a los 80. Su novela, Tiempo que ladra, ganó el premio Letras de Oro en Miami en 1990, donde superó a Como agua para chocolate de Laura Esquivel. En el plano generacional y temático de sus novelas, Del Río forma generación con las escritoras Alessandra Luiselli, María Luisa Puga, Ana Peniatowska, Marcela Serrano y Pía Barros. Otro de sus títulos premiados es la obra Ataco Abierto, que obtuvo el premio Manuel Montt, otorgado por la Universidad de Chile. Además de estas obras, ha publicado otras novelas y colecciones de cuentos, tanto para adultos y como niños, entre los que se encuentran. Y tú decías que ahora, Lita, la niña del fin del mundo, El niño de 10.000 años, Gato por liebre, Jerónima, es una novela histórica, crítica, que habla de la tradición familiar chilena en el siglo XX. Y podría seguir toda la tarde, pero yo creo que con eso ya estamos, ¿no? Un aplauso para Ana María. Yo, como escritora, tengo un problema que soy escritora, que no soy habladora. Además, después de esta verdadera disección biográfica que ha hecho de mí el señor Rodrigo Galindo,
les he contado toda la parte más vergonzosa de mi vida, pero ojo, fui número 1 ese año en pedagogía en castellano, no puntaje nacional número 1, pero fui número 1. Pero ya nada importa. Y no me sirvió para nada de enseñar a estudiar, entrar a estudiar literatura para aprender a escribir. No. De otra manera como uno aprende a escribir. Yo creo que el sueño de todo escritor, aunque nunca nadie lo reconozca, es tener un libro de su propia autoría que sea gordo, rojo, de tapa dura y letras doradas. Prometo que no habría nada que pudiera resumir mejor que el libro perfecto. En mi caso, está aquí y es un libro perfecto hecho por Ediciones Liz con su equipo fantástico de personas. Una editorial valiente que se atrevió con la longitud y con el contenido. 1.000.000 de gracias a ellos, a ellas. Y gracias a ellos este libro está aquí hoy día. Otro sueño cumplido es el estar presentando esta novela en este espacio, que es un lugar a todas luces importante, en el que, quieramos o no, se teje de alguna manera nuestra vida cotidiana. Artículos, leyes, decretos, nombramientos, destituciones, homenajes, acuerdos, alianzas, traiciones, de todo. Todo se hace acá. Se nos representa, se forman leyes que en teoría son para nosotros, aunque no siempre estemos tan de acuerdo con ellas, pero sí. Y se va armando día a día y paso a paso este sistema normativo vigente para la gente, se supone. Y el tercer sueño cumplido es encontrarme lanzando este libro que tiene una dedicatoria chiquitita que dice: a ti, a quien si no. Y ese ti es mi papá, que cuando estaba vivo y yo era chiquitita, trabajaba ahí cerquita, cerca de la aduana, en Valparaíso, a cargo de las importaciones de Copec. Y que muchas veces yo iba a la oficina de él y él tenía un escritorio gigante de caoba y abría el cajón, estaba lleno de barras de chocolate, cookie, y me dejaba sacar una, siempre una. Y volviendo a mi novela, a la que lanzo hoy, ¿qué hay adentro? Porque una cosa es lanzar un libro rojo, gordo, de tapa dura y letras doradas, y otra cosa es lo que hay adentro. Adentro hay una historia, como decía muy bien Rodrigo, un grito. También hay un silencio recogido y un eco que no se borra. Pero sobre todo hay una historia. Es la voz de unos jóvenes de esos años. Los Años Urgentes relata la historia de una adolescente de los años 70, de una adolescente que se ha visto enfrentada desde chica a la difícil tarea de galopar la vida montada en 2 caballos. Proviene de 2 familias casi opuestas, una de poderosos, influyentes, otra de una clase media, profesional, trabajadora, algo silenciada. Frente a esta esquizofrenia social, la protagonista elige. Con la rebeldía presente en su ADN, elige la rebeldía, el salirse de la élite. Proviene de un mundo protegido hasta el delirio, colegio de monjas, listado de valores inamovibles, etc. Cuando entra a la universidad, el mundo del que ella proviene estalla en 1000 pedazos. Pero ella sabe dónde quiere estar. Se ubicará siempre a la contra. Y al salirse del refugio original, del vientre materno, también Eloísa es un poco expulsada de él. En la universidad va a llegar en los años 70, a un mundo que no conoce en absoluto. Le cuesta llegar, es tímida y rabiosa, un cóctel muy peligroso. Ella llega a la universidad escapando a toda velocidad del destino de ser o convertirse en niñita de familia que le espera. Casarse joven, someterse a un marido, llevar a una casa, tejer suéteres,
usar un lenguaje determinado, etcétera, etcétera. Ha sido expulsada de su núcleo, pero llega otro que no la ha aceptado todavía. Y junto con su llegada, o sea, inicia su vida universitaria en un tiempo increíble en el que también Chile se inicia. El país está abocado a la construcción, obviamente accidentada y azarosa, nada menos que de un nuevo país. Un país lleno de posibles, de puertas abiertas, un tiempo de inicios, de ideales, de audacias, de sueños, de tonterías, de proyectos, de cambios. Todo se está proyectando, todo tiene que hacerse a toda carrera, a corto plazo. Y todo parece ser posible de realizar. Entonces, es genial iniciar una vida universitaria en un tiempo en que también se está iniciando un país. No hay nada hecho todavía, pero todo parece que puede ser realizado. Y la protagonista entra justo en ese tiempo. Por supuesto, esta novela, además de ser una especie de friso de tiempo vivido y viviente, es una historia de amor. Porque la protagonista se enamora exactamente del que debe enamorarse. Un chico que no pertenecerá jamás a su mundo. Y que le abre a ella el vasto territorio social, la verdadera geografía del ser humano. Y todo esto girando en un contexto de un país que se está tejiendo. A toda velocidad. Se tejen los calcetines chilotes. La protagonista de esta historia está presente el día en que este otro mundo comienza. Aquel día, en 1970, en medio del gentío, ella va a ver la figura de Allende pequeñito, como un muñequito de torta de novia, ahí asomado en el balcón de la fecha, celebrando el resultado de una votación que lo nombra presidente de Chile. Así, el país más lejano del mundo está viviendo la experiencia más fuerte y significativa de su historia política. La ciudadanía, con Sartre, ha sido realista, ha elegido lo imposible. El sueño del pibe, la transición de un sistema capitalista a uno socialista, eliminación de privilegios, propiedad común de medios de producción, etcétera, etcétera. Algo impensable para un Chile de los años 50. Pero está ahí y ha comenzado. Si esto fuera un cuento de hadas, habría que terminar aquí diciendo, y entonces todos fueron felices para siempre. Pero los años urgentes no es un tiempo de hadas, un cuento de hadas. Lo que sucede después que Allende es elegido presidente tampoco lo fue, como todos sabemos. Dos grandes reacciones se expanden por este territorio que parece una manguera, geográficamente una manguera. Y lo que sucede después es algo tan reñido como, repitiendo el chiste malo, una pelea de culebras adentro de una manguera. Por un lado, la clase privilegiada reacciona con fuerza frente a quién, a esta da vuelta de tortilla, a esta da vuelta de mundo, y buscan, obviamente, establecer otro tipo de alianza. Lo consiguen y comienza una contraofensiva en que el país se ve privado de elementos de subsistencia más básicos. Desaparecen las 4 A del supermercado: arroz, azúcar, aceite, harina. No importa el falta se diluyen en el aire, en los estantes vacíos, campean tarros de salsa de tomate mayo. No sé por qué había tanto, pero era lo único que había. Ahí confort había tanto. La gente tiene plata, no tiene cosas. Aumenta el circulante. Los escolares aprenden en educación cívica la palabra desflación, que parece un poco como desinflarse. Las colas aparecen en el paisaje chileno y los profesionales de las colas que vendían su puesto número 1. Junto a este escenario un poco apocalíptico hay otro que nace en el extremo opuesto, que es la alegría, los entusiasmos, los proyectos que empiezan con toda la fuerza. Víctor Jara en Las Peñas, Violeta Parra en Las Peñas, armándose un país otro, muy distinto del anterior, sí. Se inventan acciones, marchas, proyectos en común, se reparten volantes, se pintan letreros de género con pintura roja, no quiere inmunda, no lo hace.
La leyenda del Mercurio miente se balancea en el frontis de la Católica. Se construye el edificio de la UNTA con planos franceses hechos por arquitectos franceses mandados en cajitas, que los arquitectos e ingenieros chilenos se equivocan y hay que hacerla de nuevo, pero quedó de lo más bien. Se abre en la alameda del hoyo gigante del metro, donde pasaría. El aire estaba repleto de cascos amarillos, cascos blancos y entusiasmo. Acciones, proyectos son impulsados por los jóvenes, muchos de ellos guiados por viejos estandartes, Luis Emilio Recabarren, Clotario Bres, Roberto Alarcón, etc. ¿Cómo se blandían las ideas en ese tiempo? ¿Cómo los jóvenes se creían los puntales de este nuevo Chile que nacía pujando? Nos creíamos la raja. ¿Cómo nos reuníamos con cualquier pretexto para hacer letreros, escribir trípticos, ir a tirarlos a la alameda, hacer diarios murales, organizar reparticiones de víveres, etc.? No era la vida al revés, como la de ahora. Era el anti-individualismo, el anti-encerrarse frente a la pantalla de un celular, porque no había celulares. No era la vida al revés, era la vida posible, la que hasta ese año jamás había tenido lugar en mesa de negociación alguna. Los protagonistas de esta historia viven y se mueven en la universidad. ¿Por qué? Porque las universidades en ese tiempo eran un horno donde se cocía este nuevo Chile. Todos se preparaban soñadores, volados y también aterrizados, exuberantes y sobrios. Todos se iniciaban, todos se vivían en reuniones comunes, asambleas, donde todas las posiciones se enfrentaban, se cruzaban de lado a lado como proyectiles, clases, carreras, el futuro, el título, la pega ya no eran los objetivos. El ideal era otro, construir esto nuevo, que nadie sabía mucho de qué se trataba, pero era algo nuevo. Y esta historia de amor de la novela sucede pues en este terreno fértil, el de los patios de la universidad, el de las reuniones, el del pésimo café que se tomaba en ese tiempo, en pensiones estudiantiles de esos años. En idas a recorrer asentamientos, en enseñar a leer, por ejemplo, con el Sirio en mano o con el Clarín. Y también las reuniones donde se cruzaban a voz en cuello citas del Capital. Uno tenía que aprenderse de memoria las definiciones del silabario de la Marta Hannecker, conceptos elementales del materialismo histórico. La ebullición entonces es total. Allende, como figura gobernante, sí, es apoyado por esta juventud, pero al mismo tiempo es criticado. Me acuerdo de haber oído, se viven años impacientes, años urgentes, años jóvenes, y de pronto a veces Allende parece como indeciso, como temeroso, como blando. Y los jóvenes son aprietes y quieren al tiro, un país al tiro, y viven a 1000 revoluciones por segundo, tanto en lo concreto como en los nuevos ideales políticos que surgen. Otra cosa importante es que en esta novela no sucede en las cúpulas del poder, sino exactamente en el extremo opuesto, entre los que no hacen historia, entre los que la viven, la mascan, la digieren y la experimentan cotidianamente. Durante toda la novela hay jóvenes entusiasmadísimos que toman pésimo café. Me costó y me gustó escribir esta novela. Un tiempo de dolor y de gracia. Porque esta es una novela guardiana. Es una novela que no olvida, porque no quiere olvidar ese tiempo en el que Chile vivió un momento en el que pareció que se abrió una puerta a algo distinto, a una vida distinta, a un sistema sociopolítico diferente. Fue por supuesto un tiempo lleno de inicios, muchos fallidos, muchos tontos, otros exitosos. Pero sobre todo destaco y resalto el entusiasmo de aquel bello tiempo en que nos creímos inmortales, incorruptibles, y en el que todo, hasta la bicicleta, era capaz de ser inventada de nuevo. Fue un tiempo en el que se hicieron cosas bellas y tonterías. Se pensó que la economía podía planificarse,
hubo muchos que aplicaron con entusiasmo la tarea. Se prosiguieron las huellas de la reforma de la tierra, se nacionalizó el cobre sin mayor oposición. Por supuesto, hubo conflictos. La estatización de las empresas fue uno de ellos, la expropiación de ellas, otro. Pero fue un tiempo de grandes planes, de inicio, de empezadas, de ideales. Los que tengan en esta sala más de 70 pueden afirmar. Fue un tiempo de despegue total, en el que se pensaban cosas, en el que se hacían tonterías, llenas de idealismo. La literatura salió a la calle con Jimantú, hubo un intento de unificar la educación con ENU, la Escuela Nacional Unificada, que fracasó. En esta novela se da cuenta de todo ese entusiasmo minucioso por crear un país con ese idealismo que no debe morir nunca en ninguno de nosotros. Esta novela es porfiada y es el porfiado recuerdo de una época en que unos jóvenes ingenuos y llenos de una fuerza trataron de construir Chile. Algunos dicen que el idealismo se ha perdido, pero yo lo he encontrado muchas veces en los jóvenes de ahora, solo que con distintas manifestaciones, otros matices, otras tonalidades, pero el mismo ímpetu. Vemos, por ejemplo, en la marcha del 1.200.000 de personas, ese 25 de octubre de la prepandemia. Quiero que todo lo que pasó en esta novela sea cierto, pero sobre todo quiero que no le echemos arena encima, que no lo olvidemos, porque de entusiasmos, emprenderes, sueños, fracasos y logros, es lo que el ser humano está hecho. Eso es lo que sueño cuando tengo ahora entre mis manos este libro rojo, dorado, de tapas duras. Que en Chile llegue un tiempo en el que parezca que otra puerta se abra hacia otro ideal, hacia una construcción de país, una construcción colectiva que tome todas las añoranzas, 1 millón de ellas. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Quiero nuevamente darle los agradecimientos al senador Galitea por este espacio, por permitirnos presentar la novela y cumplir el sueño de Ana María. Muchas gracias a Francisco del Río también, hermano de la autora, que nos ayudó a cumplir este sueño. Agradecimientos a Felipe Espinosa, que es parte de nuestro equipo. A Victoria Ramírez, que cuando llegó la novela ella era parte de la editorial en ese momento. A Verónica Mac y a Marta Cecilia Monares, que han hecho todo lo posible para que esto salga hermoso y me han acompañado durante estas últimas 2 semanas a diario para que esto funcionara. A todas las autoridades presentes y a ti, Ana María, por plasmar las memorias del 70 en este hermoso libro. Para quienes quieran adquirirlo, afuera vamos a estar con el libro para que puedan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir.